Muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Ever Banda. Y yo soy Humberto Sáenz y estamos en surcidores.tv. Y pues dando la bienvenida y también saludos para todas aquellas gentes que se han estado conectando vía internet, precisamente a la gente de Argentina, a Carlos Maps, a Laura Di Hipólito, a Teresita Bustos, a Inés Grimland, a Giselle Rataus, a Hugo Corrias, Sarasvati. Canela Sarasvati, que hoy está de cumpleaños. Así es. Todos ellos conectados desde Argentina, en Córdoba, Argentina, también a Rubén y Alejandra Iribarguyen y toda la gente que nos esté observando desde ya, desde Argentina, un gran saludo en esta noche extraña y lluviosa. Está entre que llueve un ratito, se quita, vuelve a llover, está muy curioso esto. De hecho parece como tarde de verano, medio bochornoso, lloviendo, con calor, luna llena, medio nublado, todo junto, como Monterrey es. Exactamente, Monterrey, bueno, quienes ya lo conocieron. Ahora mandamos saludos a Colombia, a Richard Mora, a toda la gente de Cúcuta, Colombia, y también pues a todos los narradores que se encuentren por Colombia, por Santiago. ¿Sabes a quién acabo de reencontrar? A Willy Chelombiano. Ah, mira qué bien. En internet no platicamos, pero ya supe que estaba con la gente de los ex avestruces, que están haciendo ahorita un festival muy importante allí en Santiago de Chile y recolectaron o conjuntaron la magia de tener a todos los chilenos más representativos en la narración oral y acaban de tener un hermoso encuentro, un festival que se realizó en Santiago de Chile y en varias comunidades. Perfecto. Pues también de allá está Ada Leo, que también hoy estuvo en la mañana conectada con nosotros en radio. Entonces a todos ellos, bienvenidos. Este es su programa surcidores.tv y hoy estaremos hablando de Chile precisamente. Exacto. Vamos a hablar del país de Chile, de sus leyendas, de sus regiones y de sus cuentavientos. Sí, la oralidad desde las culturas indígenas, todo recopilación que se ha ido realizando de cómo rescatar para los niños esos mitos, esas leyendas que a final de cuentas nos dan una identidad. El día de hoy está dedicado a Santiago de Chile y vamos a estar viendo... No, a todo Chile. Bueno, perdóname, a todo Chile, tienes razón. Y pues sí, porque se va a ver desde las áreas más boscosas hasta las áreas más desérticas. Está hermoso el país. Claro, aquí lo interesante en Chile es muy similar a Argentina y México en ese sentido. Somos tan largo el país y hay tantos cambios de temperaturas, de ambientes, de paisajes, que la gente va cambiando también con esos cambios del espacio. Entonces, aparte, el país es atravesado también, a la ciudad de Santiago de Chile es atravesada igual que el río Santa Catarina, acá atraviesa todo Monterrey. Allá no me recuerdo el nombre del río. Si alguien nos está escuchando desde allá, nos manda un email, porque sí lo queremos decir el nombre de este río que atraviesa igual que Monterrey, el Santa Catarina. Así es. Pues bien, ¿qué te parece si comenzamos primero con un video que nos va a dar un viaje precisamente por Chile? Por las imágenes, por la gente, por sus tradiciones y todos aquellos lugares que, si ustedes tienen la oportunidad, vayan. La verdad es un país muy hermoso. Vayan y vean ahora aquí con nosotros Chile. Adelante.
Y es así ese recorrido por Chile, el país. Así es un país muy diverso, la gente es hermosa, te trata muy, muy bien, la verdad, cuando estás por allá. Son muy apapachadores, acogen muy bien al extranjero. Hay espacios muy bellos dentro de la ciudad. En el caso de Santiago, por ejemplo, yo podría compararlo mucho con el DF. Tiene como que muchas similitudes en cuanto a sus tipos de edificios, de avenidas y todo eso, pero tiene obviamente su encanto. Claro, aparte es una ciudad universitaria, hay muchos jóvenes en esa ciudad. Llena de arte toda la ciudad, sí. Galerías, de hecho el Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes que tienen ellos es preciosísimo, que en el centro, por el que no lo conozcan, el centro tiene un gran salón, que era el salón de fiestas del palacio, que tiene un inmenso domo de hierro forjado y cristal, que es preciosísimo e impresionante por las dimensiones. Podría yo calcularle fácil más de 100, yo creo que más, como 200 metros cuadrados de domo, que forman una cúpula preciosa y da una vista muy impresionante del palacio en la parte interior. Es muy bonito, la verdad, fue muy, muy bonito, muy agradable el visitar la ciudad de Santiago, Chile. El espacio donde estuvimos hospedados, algo bien muy europeo. Comentar. Es un hostal que está a una cuadra, no me sé la calle, Bellas Artes. Pero está a una cuadra de Bellas Artes, muy recomendable. Frente al metro Bellas Artes. Ah, exacto, precisamente. Frente a la entrada de Bellas Artes, ahí en el metro. Y la verdad, el hostal fue increíble, es bastante europeo. Muy, muy interesante la convivencia que tuvimos nosotros en ese hostal. ¿También te recuerdas del mercado? Claro, el mercado es muy, diríamos acá, muy porfiriano, sí, muy, muy afrancesado el espacio. Podríamos compararlo aquí con el mercado de Guanajuato, ¿te acuerdas? El mercado de Hidalgo, claro. En la ciudad de Guanajuato, así mucho de hierro forjado y cantera y vidrio, o sea, con una mezcla muy interesante, pero muy afrancesada al estilo, y obviamente ya no es un mercado, ahora son más, bueno, le siguen llamando el mercado, pero ahora es más que nada restaurantes de mariscos y carnes, vinos deliciosos, caldos, sopas, hay una comida muy interesante porque tiene unas fusiones entre europeas y muy latinoamericanas al mismo tiempo. De hecho es un país en el que nosotros hemos batallado menos en cuestión de conseguir comida, pero aparte también para nuestro espectáculo que tenemos, donde nosotros realizamos un espectáculo que se llama Cuentos con Aroma y Sabor. Ahí nosotros en casa de Edel Arradiaga, que es una hermosísima mujer, amiga de nosotros, que es chilena, que nos hospedó ahí en su casa y aparte, bueno, nos convidó a la casa para crear el espectáculo de Cuentos con Aroma y Sabor. Así y bueno, me gustaría que platicaras un poco esa experiencia y habláramos, por ejemplo, que no tuvimos problema por conseguir los condimentos. Ni tortillas ni chile, ahí había tortillas y chile. Y de hecho, valiendo el gol,
Ahí Maseca tiene de hecho una planta ahí en Santiago de Chile y por eso tienen ellos tortilla. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahí ellos producen tortillas dentro de la ciudad y están acostumbrados, la mitad de la ciudad, bueno, más bien la mitad de la población a comer tortilla y la otra mitad puro pan. O sea, es ahí como que el debate, ¿no? Pero no batallamos en el caso nuestro. El espectáculo consta de 4 tiempos, es la entrada, el plato la sopa, el plato fuerte y el postre. Entonces, y el café, bueno, podríamos decir el quinto tiempo, ¿no? Entonces, en esos 4 tiempos de comida, nosotros vamos ofreciendo a probar esos bocados, exacto, esa comida, que es una comida típica mexicana. ¿En qué consiste? Por ejemplo, una sopa de elote con tortillas fritas. Después, en la entrada ya en el plato va algo de pollo. ¿Era qué? ¿Pollo al qué? Bueno, nosotros hicimos tipo fajitas de pollo. Ajá. Y guacamole. Anteriormente fue una ensalada y su copa de vino, que el vino chileno es increíblemente accesible en precio y delicioso en sabor. Sí, porque de hecho ahí nos mostraron varios tipos de vino, desde el más económico hasta el más caro, y todos eran exquisitos. Entonces no había a cuál irle, si al barato o al caro, pero todos eran muy ricos. Y la idea, o será a lo mejor que no sabemos tomarlo, ¿verdad? Claro, también. Y nos sabían rico todos. Claro que también, bueno, la idea era que la gente sería bienvenida a la casa de Edel, que ella fue la que dispuso a la gente en la invitación, y se le cobraba en aquel entonces, fueron 80 pesos chilenos, y cubría lo que era la cena. 80,000. 80,000, sí, cierto, tienes razón. Ellos todavía usan los miles y los ceros. Era claro, suena increíble cuando te dicen voy a cobrar 80,000 pesos. Dije, ¿cómo? Claro, porque tienen todavía muchos ceros que nosotros ya le quitamos, seguimos pagando igual, ¿verdad? O más. Claro. Pero ya sin esos tantos ceros. Sí, pero suena menos impresionante, la verdad. Pero bueno, resulta que la gente llegaba a las 8:30, 9 de la noche y eran bienvenidos. Ya cuando estaba todo el comité, pues empezamos el espectáculo. Para no hacer el cuento tan largo, la gente se fue hasta las 3 de la mañana. Y se fueron porque la verdad nosotros les dijimos que nosotros ya teníamos sueño y nos teníamos hambre, porque se acabó todo en especial, pero bueno. Pero aquí la idea es que entre plato y plato, entre bocado y bocado, nosotros vamos soltando cuentos, vamos contando anécdotas y cuentos mexicanos, obviamente, y vamos platicando sobre la comida que estamos sirviendo, las tradiciones de la familia, el cómo funcionan acá en México las comidas, el cómo nos sentamos, el cómo el mexicano siempre, al momento de pensar en fiesta, primero pensamos qué vamos a hacer de comer. Exacto. ¿Sí? O sea, o nos vemos, oye, a ver cuándo nos vemos, si vamos a cenar, a comer o a desayunar o algo, pero es para juntarse. El hecho de juntarse significa comida. El alimento. A ver, tiene que haber comida de por medio. Entonces, eso también es parte del espectáculo. Y la verdad, fue algo muy gratificante el hecho de que después ellos nos comparten parte de sus anécdotas, de sus historias de familia. Claro. Y eso lo enriquece nuestro espectáculo. Y que después nosotros podemos hacer esas comparativas entre países, entre familias. Y que la verdad no diferimos tanto. O sea, tenemos muchos puntos de toque. Creo yo que mucho la diferencia nada más sería el acento. Y sí, en cuanto a la vivencia y la experiencia, pues fue maravillosa. Yo me acuerdo también que una noche nos presentamos en el Mesón Meridiano. Uh-huh. Es un lugar hermosísimo, es una café bar muy hermoso que está ahí en Santiago, en el pleno centro. Nerudiano. Nerudiano, sí, de Neruda. Perdón, tienes razón. Y bueno, nos presentamos ahí y luego nos llevaron a cenar unas papas. ¿Cómo se llama? Bueno. Churrieras. Bueno, algo así. Descríbelo. Era un plato gigantesco lleno de papas fritas, pero con carne tipo cortadillo, lo similar a lo nuestro, bañados. Las papas bañadas en cortadillo. Era un plato para picar, o sea, para comer directo del centro de la mesa. Muy rico. Acompañado de una cerveza, de un vino, perdón. Primero fue un vino muy delicioso que combinaba ad hoc con el tipo de carne que estaba ahí, pero era como para botanear, así, o sea, era nada más para pasar el rato. Y había un dato muy curioso del lugar, que todas las paredes estaban rayadas.
todos tenían que dejar algún mensaje, alguna saludo, alguna anécdota escrita en la pared. O sea, todos, parte del folclore del espacio era estar leyendo todo lo que estaba escrito en la pared. Exactamente. Entonces, era algo muy divertido y muy entretenido también. Bueno, en este día nosotros decidimos hablar de Santiago de Chile, del país de Chile y de toda esa gente hermosa que nos ha atendido también. Pues no dejamos de hablar también de Valparaíso, que claro, es un lugar maravilloso, que es muy cerca del lugar más turístico, ¿cómo se llama? Viña del Mar está, no sé, 10 minutos, se ven uno frente al otro en el mar, en la bahía, que Viña del Mar es mucho más conocido, es más cosmopolita la ciudad, claro, pero Valparaíso tiene su encanto. Pero ahí, ¿qué te parece? También... Antes de hablar de Valparaíso, vamos a un video, Por vamos supuesto. a ver la primera leyenda. Esta leyenda es un cuento atameño y habla precisamente de un símbolo muy importante en esa parte del mundo, que es el cóndor. Adelante. Una pastora atacameña cuidaba la tropa de llamas de su familia, cuando un joven se acercó a hablar con ella y le ofreció dar un paseo sobre sus hombros. La pastora, ingenua, aceptó. Iban cada vez más rápido, hasta que el joven se convirtió en lo que realmente era. La pastora estaba muy asustada. Volaron sobre el salar de Atacama hasta que el gran pájaro la dejó prisionera en una cueva remota. El cóndor salía diariamente a buscar alimento, pero solo traía carne cruda. Obligada por el hambre, la pastora se la comía, por lo que comenzaron a salirle plumas. Un zorro que pasaba cerca podría ayudarla. Le pidió que buscara la caravana en la que viajaba su hermano Urrukutu para que viniera a rescatarla. Siguiendo los dibujos de los cerros por los que se guiaban las caravanas, el zorro encontró al hermano de la pastora y lo guió hasta la cueva. Ayudado por una soga, Urrukutu rescató a su hermana. Felices, cruzaron quebradas y oasis hasta que llegaron a Laiyu, donde estaba la casa de sus padres. El cóndor salió en busca de la pastora, por lo que Urrukutu la escondió en un cántaro negro que tapó con una manta. Como no la encontró, el cóndor lloró lágrimas de agua y sangre y se alejó en el horizonte. Pero Urrukutu no podía creerlo. Su hermana se había transformado en cóndor y levantaba el vuelo para reunirse con su compañero. Y bien. Bien, como ahí lo acaban de ver en el video, este fue un trabajo que hizo el gobierno de Chile para lo del Bicentenario, sí, que fue un trabajo muy interesante porque rescataron leyendas, las pusieron en animación para hacerlas más accesibles más que nada a los niños, o más atractivas a los niños. Pero lo interesante, aparte de que los niños lo puedan ver, es el hecho de que rescataron leyendas que inclusive ya se daban por perdidas y hicieron de cada una de las etnias de los pueblos indígenas que ellos tienen, que son muchísimos. Hoy trajimos nada más un extracto, una muestra, porque nos faltaron, yo creo que más de la mitad de los pueblos que ellos tienen, que son muy diversos, precisamente a lo que me refería. Por ejemplo, esta leyenda es del área de los Alpes y es muy interesante el cómo es el paisaje. El paisaje es obviamente muy frío, sí, hay mucha nieve, claro, pero al mismo tiempo es desértico. O sea, hay muchos arena, muchos espacios abiertos, pero es muy intrincado las montañas, o sea, es muy difícil atravesarlas. Es muy rocoso. Es muy, muy rocoso esta parte de los Andes y que la verdad es muy bonito cuando vas en el avión y que vas de día y que lo puedes ver, donde ves picos y picos y picos y picos de montaña y no se acaban. ¿No? Y todos nevados, y es algo muy, muy bonito. El contraste del color arena del resto del cerro y con los picos nevados es muy, muy bonito, la verdad. Claro, y aparte también las palabras Acatama. Uh-huh. Sí. Bueno, es que definitivamente cada cultura tiene su riqueza, su claro, poder, por supuesto, en las historias, en la gente misma.
y en la manera de ser. Hablábamos antes de ir al video sobre otra área muy hermosa también de Chile, que es el puerto, o el área donde llegada de puerto, que sería Valparaíso. Así y ahí tenemos otras amigas más que están por allá y a las cuales les mandamos saludos. Pati Mix, que mi respeto, su forma de escribir y de narrar, que es muy, muy especial, la verdad, muy, muy bella, y que fue como persona, porque la conocí primero como persona que como narradora, fue algo muy hermoso el hecho de que Edel nos recomienda con ella. Llegamos a su ciudad, que es Valparaíso, y nos dijo, aquí están las llaves, ahí está mi casa, es suya, y literalmente nos dejó su casa, porque ella tuvo inclusive que salir unos días de la ciudad, y nosotros tuvimos que hacernos cargo de su casa, y la verdad fue un gesto muy, muy bello, el hecho de que sin conocernos, nos conocíamos por internet, por recomendación, pero no en persona. Y fue algo muy interesante el hecho de que sí, aquí está mi casa. Ya hasta las últimas 2 noches fue cuando ya pudimos convivir con ella y platicar y todo, porque a final de cuentas estaba trabajando. Ella seguía trabajando. Y Valparaíso es una ciudad muy, muy interesante. A mí me gustó mucho. Es una ciudad encantadora, embriagadora. Tiene muchos rincones. Porque como son... callejuelas, callejones. A mí yo lo describía que me daba la impresión de que era una gran ciudad, pero como que la habían aplastado todo como un acordeón contra el cerro, porque estaban todas las calles muy, muy angostas, edificios muy altos y la montaña muy pegadita, entonces así como que todo pegado hacia la montaña, te daba una sensación muy extraña de la ciudad, claro, pero muy bella, un colorido increíble de las casas, murales por todos lados, no hay pintas, no hay grafitis, o sea, los grafitis están convertidos en murales, ¿sí? Los muchachos se han encargado, los jóvenes, de decorar las bardas, de decorar paredes, en lugar de grafitearlas y de rayarlas, hacer murales interesantes, contando su historia, contando la historia de ellos mismos, de sus barrios, de su gente, y todo está bellamente pintado, excepto un muro, que era el Panteón. Que eso fue para nosotros muy impresionante, porque está sobre el cerro, en el mero centro del cerro, el muro enorme del Panteón, totalmente gris. Y el colorido de alrededor es preciosísimo y muy contrastante a final de cuentas, ¿no? Y tienen una plaza, la Plaza de Armas, donde hay un museo subterráneo, donde encontraron, después de desafortunadamente un terremoto muy fuerte que hubo, los restos del primer muelle que hubo ahí en Valparaíso, que hubo ahí en Chile. Exacto. No en Valparaíso, sino en Chile. O sea, de todo Chile fue el primer muelle a donde llegaron los ingleses y comenzaron a poblar esa zona. Entonces fue muy interesante para nosotros poder vivir todo esto. Hay un contraste de gente muy interesante en ese espacio. Hay muchos rinconcitos así de restaurantes pequeñitos, como que también en pasillos, hechos en pasillitos, muy, muy bello, la verdad es muy bonito. Ahí sí la gente como que es un poquito, no digamos huraña, sino un poquito más de distancia, de reserva, pero bella al final de cuentas. Ya cuando te conocen, se entregan también. Claro que sí, y además también, bueno, hablamos de otras costumbres, hablamos de otro compartir, de otra manera de ser, puesto que como es puerto, también hay una infinidad de mezclas de razas, hay todos los colores, de culturas, de todo. Pero sigamos entonces hablando todavía de Chile y vamos a presentar un segundo video. Claro, este es un cuento Ayamara, que es otro pueblo indígena, y esto habla sobre la música de las montañas. Adelante. Pongan atención, porque ahora vamos a ver el cuento titulado La música en las montañas. Chucu, un niño aymara que vivía en un pueblo de la cordillera de los Andes, al norte de Chile, había tallado una hermosa quena que tenía un problema: no sonaba. Por eso le pidió al Yatiri, sabio anciano del Ayllu, que le mostrara el sendero que llegaba hasta la vertiente sagrada, donde un misterioso sereno le daría sonido a su quena, pero el anciano no quería revelarle el camino, porque era muy peligroso.
Todos los días Chucu le rogaba al anciano Yatiri que le dijese cómo llegar a la vertiente, pero él no se lo decía, pues no era el momento. Un día, el anciano llamó al niño y le dijo que había llegado la hora de revelarle el camino, pero debía tener cuidado. El sereno era también un ser malvado y podía provocar enfermedades. Chucu y su hermana partieron al amanecer hacia la vertiente sagrada. Caminaron por quebradas, cerros, cruzaron arroyos y riachuelos. Tenía la esperanza que el sereno le diera melodía al instrumento, pero también tenían temor, pues no debían dejarse ver por el espíritu. Al llegar a la vertiente sagrada, Chucu tomó su quena y nuevamente comprobó que no sonaba. Dejaron la quena en la orilla y se escondieron. El sapo, símbolo andino del agua y la fertilidad, cantó al lado del sereno, quien llenó de melodías el bello instrumento. A la mañana siguiente, Chucu tomó su quena y sopló. ¡Qué maravilla! De ella salía la música más hermosa. Los hermanos regresaron a Layu a tiempo para la fiesta de la limpieza de los canales. Mientras los hombres afanaban en las zanjas, las mujeres preparaban la comida. Chucu se incorporó rápidamente a la fiesta. Los niños chilenos conocen su cultura, sus raíces, y bueno, todos son estos mitos y leyendas que de alguna manera conforman la razón de ser de cada uno de ellos. Sí, fíjate, y aparte, igual que el país de Argentina, tienen mucha tradición de narradores. Sí, tienen muchos narradores porque precisamente tienen tantos pueblos y todos estos pueblos de alguna manera han transmitido su cultura a través de la palabra. Claro. ¿Sí? Entonces es para ellos muy importante. Nos tocó estar en la universidad en Santiago precisamente con Willy Chirombiano, y fue algo muy interesante el cómo los muchachos, los jóvenes, se interesan por el narrar, por el contar las historias de lo que fueron sus abuelos o antepasados, y también de los de ellos. O sea, ir recabando historias de lo que sucede en la actualidad. Y eso es algo muy importante, que creo que deberíamos de aprender mucho de ello con nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes también quisieran contar lo que sucede en nuestro país. Claro, de hecho, bueno, encontramos mucha cultura con respecto a los jóvenes, mucha actividad universitaria, al igual que en Argentina, que también tienen mucho movimiento, no se diga Colombia. Hay una infinidad de maneras y gamas de rescatar la oralidad. Este es uno de los proyectos que se hicieron y que definitivamente para nosotros tiene mucho valor el hecho de que los pueblos indígenas tengan presencia constante en lo que son las generaciones futuras, o que son las presentes y que van a ser las futuras que gobiernan nuestros países, que estén en contacto directo con la oralidad, el cómo estas historias que ustedes están viendo con animaciones se contaron mucho antes de que, no sé, pudiera ser desde las primeras estrellas que permanecían en el cielo, no sé, tal vez sea demasiado exagerado, pero sí que estas historias se fueron transmitiendo de generación entre generación, ¿no? Y como ahora la mayoría de los chicos es visual, entonces buscaron de esta cierta manera diseñar que las leyendas fueran muy atractivas. Claro, fíjate, y aparte es interesante el hecho de que lo hayan hecho así y que haya sido una iniciativa del gobierno. Creo que podría ser también que aquí nuestro gobierno también pudiera tener esa iniciativa, porque no lo hay. O sea, hay algunas leyendas de nuestros pueblos indígenas, pero son muy pocas y no con la difusión ni el respaldo, más que nada, de ellas mismas, para que nuestros niños, nuestros jóvenes conozcan de dónde vienen todas nuestras tradiciones, a final de cuentas. Por supuesto, y aparte, haciendo una aclaración, como lo hemos dicho siempre, nosotros somos regiomontanos. Claro. Y bueno, la mayoría parte de lo que se nos enseña desde primaria, pues todas las costumbres del centro y sur de México. Claro. Lo norestense,
casi por lo general pasa desapercibido, o al menos nosotros no nos hemos dado cuenta que hay una misma difusión o ese grado tan enorme de presentar todo lo que es la zona noreste. Claro. Hay en Coahuila, en Monclova, en todas estas partes que hemos estado nosotros en el noreste, recopilaciones de historias, pero que no se han llevado a cabo tal cual como lo están haciendo ahorita los chilenos. Claro, y así como esto, digo, sería interesante, de hecho estamos, para que ustedes sepan, preparando el programa también de México con nuestras leyendas, pero hemos batallado para encontrar material precisamente porque no hay quien se haya dado a la tarea. Igual y será algo que podamos hacer los surcidores, el darnos a la tarea del rescate de nuestras leyendas, ya que nadie lo ha hecho todavía. Bueno, nosotros de hecho lo tenemos ya hecho. Sí, no, pero ya en video me refiero. Bueno, en video sería súper interesantísimo. Claro. Así es que bueno, si tú tienes algún comentario, no dejes de escribirnos. Claro. No dejes de hacer tus comentarios, valga la redundancia, para poder nosotros enterarnos qué están pensando y qué están sintiendo ustedes con esto que les comunicamos. Ahora bien, nosotros ya tenemos ahorita un libro que se llama Voy al Sur por la Palabra, que es una recopilación de mitos y leyendas que fueron al sur del estado de Nuevo León. Así es. Esta historia es tradición oral del sur de nuestro estado, donde ellos nos contaron leyendas que sucedieron, pero son, podríamos decirlo que contemporáneas, de alguna manera. De cierta manera, De cierta manera, o sea, como que ahondar más en la raíz sería interesante. Sería muy interesante porque, por ejemplo, yo recuerdo que de niño se cantaba un corrido de Chucho el Roto. Claro. Y Chucho el Roto, se ubica acá, según lo que yo recuerdo, y si no me corrijan por favor, Chucho el Roto era un bandido que se escondía en la sierra, se escondía en las laderas de la sierra, o mero arriba, en las cuevas. De hecho, en el libro de Voy al Sur por la Palabra, hablan de hechos revolucionarios, claro, de hechos de bandidos de aquella época que vivían allá o se escondían allá por la sierra. Bajaban y atacaban los pueblos y luego se escapaban a la Hacían sierra. Muy el Robin Hood mexicano, de que ellos iban y asaltaban grandes residencias y haciendas para repartirlo entre la gente del pueblo. Y bien, ¿qué te parece si vemos otro video? Ahora vamos a ver un cuento mapuche que se llama La Niña de la Calavera. Adelante. ¿El 4A? Uh-huh. Vamos a ver el cuento La Niña de la Calavera. Un lonco estaba preocupado por sus hijos, pues habían perdido a su madre hacía poco. Como él también se sentía solo, volvió a casarse. Pero no sospechaba que su nueva mujer era malvada y estaba celosa de sus hijastros. La madrastra detestaba la idea de que la hija del lonco, Malén, se fuera a casar con un apuesto joven. Para impedir el matrimonio, fue a pedirle ayuda a una calcu, que preparó un ungüento mágico. Mezcló algunas astillas de los huesos de un guerrero con raíces, pastos, veneno de víbora, sapo y araña. La madrastra se ofreció para peinar a Malén y aprovechó de untarle la cara con el ungüento. Llegó la noche en que el novio, según la tradición mapuche, debía raptar a la joven para convertirla en su esposa. Pero qué horror, el rostro de ella era una calavera. El novio huyó despavorido. Malén fue donde la machi más poderosa de la zona, quien le aseguró que recuperaría su cara solo si encontraba todos los huesos del guerrero con los que se había hecho el ungüento. Desolada, la joven huyó al bosque. Un día, mientras comía, vio una hormiga que tenía la pata atrapada. La liberó y ésta en agradecimiento le dijo: escarba aquí, escarba aquí. Malén escarbó y encontró algunos de los huesos del guerrero. Días después, la joven oyó los quejidos de un huemul. Se acercó, le sacó las flechas y curó sus heridas. Agradecido, el animal susurró: escarba aquí, escarba aquí. Ahora solo faltaba la calavera para completar el esqueleto del guerrero. Semanas más tarde, Malén oyó el triste gemido de un puma. Lo buscó para ayudarlo y el animal en retribución le dio de beber. El recipiente era la calavera que faltaba. Asombrada, la joven vio cómo los huesos se ensamblaron y la vida volvió al cuerpo del guerrero. Ella también había recuperado su belleza. Los jóvenes se casaron y vivieron muy felices junto al puma. ¿Cómo hay similitudes? Claro.
al escuchar esta narración, esta historia, esta leyenda, me hicieron recordar varias cosas que acá en Monterrey tenemos también mitos y leyendas muy parecidos. Claro. Sobre todo esa combinación de la naturaleza con los seres humanos, acá en esta área que supongo es la área de bosque, como allá por ejemplo en Iturbide, en Galeana, en Ramones. Sí. Pues todas estas zonas de arriba, Zaragoza, que es la zona boscosa de nuestro sur del estado, como también se cuentan leyendas y mitos que van relacionados con los animales del bosque. Así es, y aparte, precisamente esta zona es el área, digamos, más o menos de Santiago y Valparaíso. Cuando vas de Santiago a Valparaíso, de hecho vas entre curvas, en la montaña, entre árboles gigantescos, muy, muy, muy bello, y se nota luego el cambio cuando llegas a la orilla del mar, a la playa, que es muy, muy bonito, y está sobre la montaña, a final de cuentas. Pero, en la época que fuimos, hacía mucho frío, pero nos tocó también días de calor, y es muy, muy, muy bonito, muy acogedor en la ciudad, ¿no? Las ciudades son muy, muy, muy habitables, más que nada. Sí, ya la parte donde fuimos a la zona turística, pues ya cambió mucho, ¿no? Tanto en precios como en actitudes. Pero sin embargo es un lugar muy maravilloso a donde ustedes pueden ir y busquen los espacios que hemos mencionado. Ojalá tengan la oportunidad de disfrutar de estos lugares, coman la comida sabrosa que es de allá, escuchen las historias, pero sobre todo guarden imágenes increíbles que quedan en la cabeza y en el corazón de estos lugares hermosos. Hay un lugar muy hermoso también en la parte más alta de la montaña que se sube por teleférico. De hecho en el video primero que presentábamos se veía subiendo la montaña, y allá es la zona turística donde puedes apreciar todo Valparaíso y parte de esta otra zona turística. Fíjate, algo que pudimos notar, por ejemplo en el caso de Valparaíso, que había muchos edificios redondos, cilíndricos, podría ser, y que los locales o los negocios que ahí están puestos en espiral, donde vas subiendo en espiral. No hay escalera, sino es una rampa que vas subiendo, y conforme vas subiendo vas llegando a los locales de estéticas, boutiques, etcétera. Pero se repetía en la ciudad varias veces ese patrón de edificio. De hecho hubo uno cuando nos fuimos que nos dijeron, es el mercado de los mariscos, ahí se come muy rico. Estaba medio extraño el lugar, salimos medio huyendo de ahí, sí, porque estaba tenebroso el lugar, pero bien, era pintoresco a final de cuentas. Otro lugar precioso que conocimos ahí en Valparaíso fue su antiguo teatro. Si mal no recuerdo, Independencia se llama el teatro, el cual es un teatro antiquísimo. De hecho nos decían que fue el primero que se hizo ahí en Valparaíso, pero ahora estaba convertido en mercado, que es un proyecto muy similar al que quisieron hacer aquí en Monterrey, que no se terminó, en el teatro o en el cine Monterrey, que querían aprovechar ese espacio para convertirlo en un mercado, y allá lo utilizaron. El escenario seguía funcionando como escenario, presentaban shows y espectáculos y todo mientras que tú estabas comprando, y era algo muy, muy interesante porque encontrabas artesanías diferentes, poco comunes, más hippiosas tal vez, podríamos decirlo así. Entonces, pero cosas muy, muy, muy bellas. La verdad tienen unas artesanías muy bellas, muy también muy creativas para allá. Buscan mucho lo artístico de la artesanía. Entonces hay cosas muy interesantes que ver por allá. Claro, también me recuerdo muy bien que en esa ocasión nos tocó tener bastante frío. Mucho. Y por precios muy módicos conseguimos unos suéter muy, muy hermosos que ya sé, no me lo digas. El tuyo se quedó en Argentina. Bueno, esa es otra historia. Bien, y vamos a otra historia. Otra historia habla de un espacio mágico que es un espacio de la isla de Pascua, el cual ahora en el 2012 se hablaba de que de las leyendas mayas marcaban un punto en esa isla precisamente como para llegar o para identificar el momento del fin del mundo, el cual no llegó, ¿sí? O se retrasó,
Pero al final, en fin, así sucede. Esta isla de Pascua habitó una tribu Rapa Nui, que se llama, que es muy famosa, y que muchas veces nadie lo ubica como parte de Chile. Claro. ¿Sí? O sea, no ubican esta cultura como parte de Chile porque se parece más a los polinesios, a la cultura polinesia. Entonces, así como que muchas veces hay un choque ahí con que, ¿es de Chile? Sí, es de Chile, está a 300 kilómetros de la costa, pero es otro mundo a final de cuentas. Totalmente. Vamos a ver la siguiente historia, que es una historia Rapa Nui. Adelante. ¡Mata Kohiro! Como todos los jóvenes de Rapa Nui, a Manu le encantaba practicar naru en el mar con sus amigos. También disfrutaba mucho sumergiéndose en las aguas para ver peces y animales marinos. Esa tarde había un curanto en la casa de Manu y todos sus amigos estaban invitados. En el camino hablarían con los vecinos para pedirles gallinas, como se acostumbra en la isla. Un viejo, que tenía muchas aves, se negó a colaborar con la fiesta. Siguiendo su recorrido, Manu y sus amigos fueron a la casa de una vieja que tenía un gallinero repleto. También le pidieron algunas aves, pero ella los echó a insultos. Entonces, Manu fue a pedirle ayuda a Mata Kohiro, un recio ladrón con fama de ingenioso y gran sentido del humor. Este, tras pensar unos segundos, elaboró un plan muy simple. Puso un canasto en la entrada del gallinero y cuando el viejo guardó sus aves, éstas cayeron una a una en la trampa. Luego fueron donde la vieja y Manu le gritó: «Es un dios que viene a buscar tus gallinas, es un gran honor para ti». Feliz, la dueña de las gallinas le entregó todas sus aves a ese extraño ser, que no era otro que el ingenioso Mata Kohiro disfrazado. Así fue como Mata Kohiro y los jóvenes castigaron a los egoístas y llegaron bien cargados a la casa de Manu. Un sabio maori leía las tablillas rongorongo, recordando los cantos ancestrales mientras se preparaba todo. Cuando el curanto estuvo listo, todos comieron y cantaron alegremente hasta muy entrada la noche. Y bien. Esta es, como te decía, una parte mágica de Chile, el cual mucha gente no asocia, pero ahí está. De hecho, hay viajes que van exclusivamente para visitar la isla de Pascua, que hay muchas leyendas, a final de cuentas, de que alrededor, porque así como otros pueblos, como los mayas, por ejemplo, desaparecieron. Y desaparecieron dejando rastro, pero no dejaron rastro del por qué desaparecieron. Claro. Hay leyendas que cuentan o que conclusiones a las que han llegado de que dicen que se les acabó. Se acabó los recursos de la isla y tuvieron que abandonarla los que quedaban, claro, porque fueron muriendo. Entonces todo esto como que lo envuelve de un misterio muy interesante a la isla, a final de cuentas. Y bien, vamos a ver una última historia. Esta historia, si ustedes a lo mejor no lo han notado, hemos ido desde los Andes, hemos ido bajando, y ahora vamos a llegar a la parte sur de Chile con los tehuelches, que es un pueblo indígena que inclusive en Argentina también vivían, porque son ya en la parte de final, donde está el fin del mundo, claro, la Tierra de Fuego, y entonces ellos compartieron estas etnias. Adelante con la historia. Ahora les vamos a presentar el Calafate. Se aproximaba el invierno en la Patagonia, donde vivían los tehuelche. El jefe reunió a la tribu para anunciar que había llegado la hora de levantar el campamento y migrar hacia el norte, donde habría más alimentos. Pero una anciana llamada Konek no seguiría a los suyos en su viaje. Sus familiares trataron de convencerla de que los acompañara, pero ella no tenía fuerzas para caminar. Sus hijos y nietos sabían
que no sobreviviría en invierno. Los tehuelches avanzaron a pie por la estepa hasta llegar a un lugar donde abundaban los ñandúes y los guanacos. Armados con boleadoras, los hombres salieron a cazar. Cuando cayeron las primeras nevadas sobre el toldo de Cónec, los pájaros también se fueron y la anciana quedó sola. A pesar del frío y la falta de comida, Cónec sobrevivió para ver cómo las aves regresaron en primavera y les reprochó que lo hubieran abandonado. Los pájaros contestaron que habían tenido que irse en busca de comida. Desde su toldo, la anciana les dijo: de ahora en adelante podrán quedarse acá porque tendrán alimento. Cónec se había convertido en un arbusto. Días más tarde, la tribu regresó y se enteró de lo sucedido. Los tehuelches miraron con curiosidad la planta y ésta empezó a llenarse de frutos morados que usaron para hacer dulce, bebidas, medicamentos y tinturas. A esa planta la llamaron calafate. Calafate, así se llamaba la planta. Me recuerdo la ocasión que tuvimos aquí en la Feria del Libro Argentina como invitado especial y nosotros, bueno, en este caso tú diseñaste uno de los tehuelches. Así es, para lo recreamos los tehuelches dentro de, vaya, el tipo de casa que en la que vivían o que vivían los tehuelches era por lo que los llamaban así, los tehuelches, precisamente por el tipo de casa. Realmente desconozco el término del por qué, pero el tipo de casa era lo que les daba el nombre a esta tribu o a este pueblo. Y cuando vino a Argentina, precisamente como invitado especial a la Feria del Libro, recreamos ese ambiente de un tehuelche con personajes pintados en la pared y todo de esta zona del mundo, del continente, ¿no? Se me hace muy interesante el hecho de que comparten esta parte de la Patagonia, el hecho de que los pueblos que ahí habitaron, o que habitan inclusive todavía algunos, en esa parte, porque si mal no recuerdo, ahí y en la parte de las montañas es donde aún habitan algunos indígenas naturales, por decirlo de alguna manera. Los demás desafortunadamente han desaparecido, como tantos otros pueblos indígenas. Y bueno, aquí lo que se me hace muy interesante es precisamente el cómo ellos comparten historias, comparten cultura y todo, a pesar de que tantos años ya de ser dos países diferentes, de que ya no siguen tanto la tradición del pueblo indígena, pero aún así las dos zonas se parecen tanto en la gente, el tipo de actitud, el tipo de historias que se desarrollan ahí, que es muy interesante el hecho de como lo decíamos al principio, de cómo la misma zona te define, ¿sí? Cómo vas a narrar o qué tipo de historias vas a crear o a recordar, ¿no? A final de cuentas. Claro. Sí, otra de las cuestiones también interesantes es, lo estábamos viendo el día de antier en un video con respecto a la mortuorio. Cómo eran enterrados tanto en la zona de Perú como pues todo lo que son los Andes y toda esta parte que tú acabas de mencionar de la Tierra de Fuego y todo esto, cómo eran enterrados en cántaros y estaban enterrados sentados, no eran acostados como acá en México. Eran más bien enterrados sentados en jarros. Me acuerdo muy bien el museo que visitamos ahí en la ciudad de La Plata, así es, en Argentina. Nos tocó ver la zona o el área donde están todos estos cántaros y tienen a las momias. Son unas momias muy en el similar de nosotros acá en Guanajuato. En Guanajuato están acostadas las momias o paradas, allá no, allá son metidas en jarrones. Sería un buen tema luego hablar sobre la oralidad de la tradición mortuoria. Claro, acá el caso de los cántaros es precisamente recreaban lo que era el vientre materno o la bolsa que cubría, entonces era precisamente hablar del cómo terminas en la misma manera en que comenzaste. Si era un dar vuelta, una posición fetal. Exactamente, era una posición fetal y los metían dentro del cántaro y cerraban el cántaro para que el útero los volviera a dar o volver a nacer en otra vida, ¿no? Entonces era
es algo muy interesante. Y ahí, hablando ahorita del museo ese que decías, en la museografía era muy interesante porque veías la parte debajo de la tierra de cómo estaban enterrados. Entonces era algo muy, muy impresionante, la verdad. Claro que sí, y aparte también toda esa tradición de agregar las cosas que le gustaban al guerrero, si era guerrero, todas sus armas, las armaduras, etcétera, collares, platos, etcétera. Todo eso, que hay muchas similitudes en todo lo que es América. Desde los egipcios inclusive, ¿eh? Claro. O sea, también hacían lo mismo, muy similar, a pesar de que ellos también, como acá en México, van en horizontal los Fíjate los que muertos. Sería interesante, ya tenemos tema para otro programa sobre las cuestiones de la tradición mortuoria. Claro, porque habla mucho del pueblo, a final de cuentas. Y yo creo que lo vamos preparando para el próximo año, en octubre, claro. Para el Día de Muertos. Sería interesantísimo hacer un viaje o un recorrido por todas esas tradiciones y cómo de pronto también la oralidad se hace presente, porque también se contaban las leyendas, se contaban las historias de quien moría, y más si era un personaje importante dentro de la tribu, se hacían las anécdotas, o sea, se hacía un anecdotario en donde todo lo que hizo bueno y todo lo que hizo malo, que por lo general la mayoría trata de destacar nada más lo bueno, pero bueno, sería ya importante ir planteando desde ahora ese programa. Claro, ahora también quisiera recordarles que pueden ustedes escribirnos, hacernos sugerencias en nuestra página de Facebook, que es surcidores.tv, Facebook, perdón, o en el correo que es surcidores.tv@outlook.com. Ahí ustedes nos pueden escribir en ambas partes, hacerse amigos de nosotros y mandarnos sus sugerencias de tema. ¿Dónde hay más narrativa en esto? ¿Qué más cuenta del ser humano? Todo esto ustedes nos lo pueden sugerir. Y aparte, si se pierden alguno de los programas nuestros o de cualquier otro programa de aquí de esta televisora, ustedes pueden verlo en regio.com, por supuesto, pero después verlo en la repetición, después de las 11 de la noche, en dailymotion.com, /Regio Vivo, ahí pueden verlo en la repetición. Van a estar todos los programas, dan hasta el programa que ustedes quieren ver y poder ver ese programa nuevamente. Claro que sí, de esa manera seguir comunicados. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recomendarle nuestro programa que sigue. Claro que sí, es 60 minutos para sobrevivir, ¿sí? Son 60 minutos... Para cambiar tu vida. Sí, ya ves, 60 minutos pueden cambiar tu vida. Pues bueno, no se lo pierda, ya ven, nosotros, a pesar de que somos antes, no nos hemos aprendido el nombre, pero ustedes sí. Y pasan detalles muy interesantes que son muy importantes para todos ustedes. Pero yo me lo aprendí que pueden salvar tu vida, a final de cuentas. Bueno, a final de cuentas, vayámonos a salvar la vida de nosotros, porque ya quiero cenar. Así es. Y nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado estaremos de nuevo aquí con ustedes, 8 de la noche a 9. Así es que, bueno, faltando 5 para las 9. Y nosotros somos surcidores.tv. Hasta la próxima.